Buenas tardes, mi nombre es Óscar Carpintero y soy profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. Y hoy lo que voy a hacer es una intervención sobre el tema pensar la transición, enseñanzas y estrategias. He organizado la presentación en 4 bloques fundamentalmente. Tras una pequeña introducción, lo que voy a hacer es centrarme en poner de manifiesto algunas precisiones respecto del concepto de transición desde el punto de vista tanto histórico como teórico. Y después lo que voy a hacer es entrar en desgranar una serie de principios, estrategias e instrumentos que deberíamos de tener en cuenta para acometer una transición de sistema socioeconómico o una transición más, en términos más amplios, socioecológica. Y por último, lo que haré será presentar algunos principios y políticas en ámbitos concretos, en sectores concretos, como ejemplos de actuaciones que se pueden llevar a cabo y que, no obstante, en el contexto actual, pues son actuaciones que no están libres de contradicciones y de conflictos, ¿no? Y por último terminaré con unas conclusiones. Respecto del primer apartado, respecto de algunos elementos introductorios, lo que parece claro es que estamos en un contexto de crisis multidimensional, crisis ecológica, crisis económica y crisis social. Desde el punto de vista ecológico, pues tenemos se ha puesto de manifiesto tanto problemas de recursos como problemas de residuos. El cambio climático simplemente es un problema de residuos. Hemos superado nuestra capacidad hemos superado la emisión de gases de efecto invernadero, ha superado la capacidad de la atmósfera para absorberlos sin generar un problema ambiental. Desde el punto de vista económico, pues recientemente hemos sufrido y todavía estamos sufriendo una crisis económico-financiera muy importante, con secuelas en términos de desempleo y de desequilibrios económicos y macroeconómicos, y en términos sociales, pues tal vez uno de los elementos más importantes que ha dejado como efecto, como coste la crisis actual, ha sido un incremento muy notable a nivel mundial y dentro de los diferentes países de los niveles de desigualdad, ¿no? Todos estos elementos hacen que estemos ante una crisis que no es solo una crisis estrictamente económica, sino que es una crisis, podríamos calificar, con elementos sistémicos, ¿no? Ahora bien, en la actualidad nos enfrentamos como a una especie de doble dilema, ¿no? Por un lado, si el capitalismo funciona bien, pues el problema que tiene es que se genera un deterioro ecológico muy importante y por tanto estamos comprometiendo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades y por tanto vivir en este planeta. Pero y si el capitalismo va mal, pues hay un deterioro social importante, se genera el desempleo, etcétera, ¿no? Es decir, parece que en un sentido o en otro siempre vamos a estar en un escenario de crisis o de conflicto. También hay que decir que no porque cuando el capitalismo va bien, significa que socialmente también al conjunto de la población le vaya bien, porque de hecho los niveles de desigualdad, por ejemplo, crecen, o se ve que crecen tanto en términos en épocas de auge como en épocas de crisis, ¿no? Entonces, en este contexto, la justificación de una conferencia como esta, de pensar la transición, es que parece necesario que reflexionemos sobre cómo debería ser nuestra organización socioeconómica, teniendo en cuenta estos problemas a los que nos somete el funcionamiento normal de un sistema económico como es el capitalista. Es decir, cómo tendríamos que organizar la vida social y económica de otra forma o por otro camino. Entonces, esto es básicamente pensar la transición de sistema socioeconómico y en términos también socioecológico, y aquí aparecen varias posibilidades, ¿no? Porque de hecho la transición, si lo vemos en términos históricos, pues la transición no es lo mismo pensar la transición del sistema económico en países desarrollados que pensar la transición del sistema económico en países no desarrollados. Es decir, no es lo mismo pensar las cosas que voy a contar, no es lo mismo pensarlas en términos de países del norte que pensarlas en términos de países del sur. Y también se pueden pensar en términos de rupturas radicales o de cambios graduales, ¿no? Es decir, que este asunto de pensar la transición pues tiene sus aristas o sus diferentes vertientes. Bueno, pues dicho esto, creo que merece la pena tener, o por lo menos fijar algunos conceptos o hacer algunas precisiones sobre el asunto de las transiciones, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, desde el punto de vista teórico, cuando analizamos la transición de un sistema o de un sistema social, de una sociedad,
Hay un concepto que es importante, que es el de régimen socioecológico, también conocido como régimen sociometabólico, que es la forma en que una sociedad se relaciona con su entorno natural. ¿Por qué esto es importante? Pues porque lo que observamos es que las transiciones de sistema económico que se han producido a lo largo de la historia tiene mucho que ver con transiciones en este régimen socioecológico, es decir, en esta forma en que la sociedad y la economía intercambia, por ejemplo, energía y materiales con el entorno o genera impactos ambientales sobre ese entorno. Bueno, de hecho, la sostenibilidad de un régimen socioecológico en el fondo depende de cómo se comporte ese sistema con ese entorno natural. Y lo que observamos, por ejemplo, en la actualidad es que la forma en que el sistema capitalista, es decir, el régimen económico dominante, se comporta con su entorno presenta rasgos de insostenibilidad muy importantes. Es decir, rasgos que comprometen el futuro funcionamiento de ese sistema, tanto por el lado de la sobreexplotación de recursos como por el lado de la sobregeneración de residuos. De hecho, si aplicamos este concepto desde el punto de vista, si queréis, más histórico, lo que se ve es que muchas sociedades, por la forma en que se han comportado, o su régimen socioecológico o régimen sociometabólico se ha comportado, ha supuesto la quiebra o el colapso de esas sociedades. Es decir, hay registros antropológicos y registros de investigadores desde el punto de vista de la paleoantropología, que ponen de manifiesto cómo algunas civilizaciones han colapsado básicamente porque su forma de interactuar con el entorno, su régimen sociometabólico, era insostenible. Pues, por ejemplo, tenemos los casos de las civilizaciones mayas, de la isla de Pascua, que se suele poner como ejemplo de deforestaciones excesivas, sobreexplotación de recursos, crecimiento demográfico, por ejemplo, insostenible, intensidad en el consumo de energía y materiales, etcétera. Es decir, que esos rasgos que se pueden observar en algunas civilizaciones, en el caso de la civilización actual nuestra, se pueden observar además de manera ampliada, es decir, de manera más intensificada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, el fenómeno, por ejemplo, del cambio climático es un fenómeno de extralimitación, es decir, hemos superado los límites por el lado de los residuos. Pero también, por ejemplo, estamos asistiendo a otro fenómeno por el lado de los recursos que es muy importante, que es el fenómeno del pico del petróleo, es decir, que hemos llegado a la tasa máxima de extracción del crudo convencional y, por tanto, a partir de ahora solo nos queda la fase descendente. O, por ejemplo, otro elemento de extralimitación y que pone de manifiesto que nuestro régimen socioecológico es insostenible nos lo proporciona el indicador de la huella ecológica, que pone de relieve que estamos adoptando en el conjunto del planeta, pero sobre todo en el caso de los países ricos, un consumo de energía y materiales muy por encima de la biocapacidad o de los recursos disponibles, ¿no? Entonces, este concepto es importante para poner de relieve la insostenibilidad del actual modelo de producción y de consumo. Y por tanto pensar en cómo deberíamos de orientar el futuro desde ese punto de vista de la producción y el consumo de bienes y servicios. Y después, otra enseñanza también importante desde el punto de vista histórico-teórico es que las grandes transiciones del sistema económico, por ejemplo, la transición que supuso del sistema de cazadores y recolectores al sistema agrario y la transición del sistema agrario al sistema industrial o urbano, en todos esos casos lo que sabemos es que se produjo un incremento en el uso de recursos de energía y materiales tanto en términos totales como en términos per cápita. Es decir, que cada transición exigió un mayor consumo o una mayor utilización de energía y de materiales y, por tanto, de generación de residuos. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora mismo, cuando planteamos una transición de sistema socioeconómico, porque el sistema actual genera unos costes que no son asumibles para el futuro de la humanidad, nos estamos enfrentando a un escenario en que la disponibilidad de recursos no va a ser mayor, sino que va a ser menor. Entonces, ese es un dato muy importante, porque nunca la humanidad se había enfrentado a un escenario en el que va a cambiar su modo de producción y de consumo, pero va a tener a su disposición menos recursos, menos energía y menos materiales. Y además, en un contexto en el que el cambio climático, por ejemplo, se habrá acentuado y, por tanto, se habrán puesto en marcha escenarios
bastante peligrosos para el futuro de la humanidad y en concreto sobre todo para los países más desfavorecidos, que van a sufrir en mayor proporción los costes de ese cambio climático. Entonces, partiendo de la base de que efectivamente eso es así, de que en las grandes transiciones se han saldado con ese mayor aumento en el consumo de energía y materiales, una de las explicaciones es que, por ejemplo, en el caso del paso de la sociedad agraria a la sociedad industrial y urbana actual, está muy documentado un efecto que es bastante, si se quiere ver así, es bastante peculiar o contradictorio, y es lo que se llama el efecto rebote. Desde el punto de vista tecnológico, ahora mismo el desarrollo tecnológico de la sociedad actual es muy superior al desarrollo tecnológico de las sociedades de 100 años o 200 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que a pesar de ese aumento del desarrollo tecnológico que nos permite aprovechar los recursos o utilizar los bienes y servicios de manera más eficiente, esa mayor eficiencia en lo particular se salda con un mayor consumo global. Por ejemplo, siempre suelo poner el ejemplo de los coches. Los coches ahora consumen tal vez la mitad de combustible por cada 100 kilómetros recorridos. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Pues que en estos últimos 30 años, por ejemplo, pues se ha duplicado el número de kilómetros recorridos y hay 3 veces más coches. Eso quiere decir que la energía asociada a la movilidad se ha multiplicado a pesar de que la tecnología se ha desarrollado mucho. Pues eso ocurre en casi todos los aparatos, en casi todos los desarrollos tecnológicos. Conclusión, la tecnología no se salda con un menor consumo de recursos, sino que la tecnología lo que hace es expandir el número de dispositivos a nuestro servicio y por tanto el mayor consumo de energía y de materiales asociados a ellos, ¿no? Creo que merece la pena por lo menos decir 3 cosas sobre las características de esos diferentes regímenes y las transiciones que se han producido a nivel histórico entre el régimen agrario, el sistema industrial, sobre todo, o el sistema urbano industrial actual. Desde el punto de vista, por ejemplo, de las sociedades agrarias, tenían 2 elementos muy importantes las sociedades agrarias, que además son 2 rasgos que nos permiten a su vez pensar en cómo tendría que ser una sociedad o una economía sostenible. Y esos 2 rasgos es que en las sociedades agrarias el grueso de la producción de bienes y servicios se articulaba sobre un flujo renovable, que es la energía solar, las sociedades agrarias tradicionales. Y en segundo lugar, lo que hacían las sociedades agrarias tradicionales eran cerrar los ciclos de materiales, es decir, en los pueblos, en las sociedades agrarias tradicionales, todo se recicla, todo se utiliza, todo se aprovecha, ¿no? Eso hace que ese modelo de producción y consumo tenga 2 rasgos importantes de sostenibilidad, es decir, de mantenimiento a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que ha supuesto el régimen industrial, el modelo económico urbano industrial? Pues el modelo económico urbano industrial ha roto esas 2 características. Ahora el grueso de nuestra producción de bienes y servicios se articula sobre un flujo no renovable, que son los combustibles fósiles, y el grado de reutilización y reciclaje de las sociedades industriales es más bien pequeño. A nivel global reutilizamos aproximadamente, menos del 10% de todos los materiales que utilizamos, ¿no? Es decir, que nos hemos convertido en una sociedad muy disipadora, una auténtica máquina de disipación de energía y de materiales. En el siglo XX, esto lo podemos documentar en términos, si queréis, de explosión en el uso de energía y de materiales. Y de hecho el siglo XX es un siglo muy complicado en términos de transiciones, porque en el siglo XX estamos ahora mismo viviendo la convivencia de regímenes y sistemas diferentes en transición. Por ejemplo, en el mundo conviven ahora mismo, una parte importante del mundo vive sobre regímenes de sociedades de base agraria y otra parte convive en regímenes de base industrial y urbana. Pero es que dentro de cada uno de estos bloques, si queréis, de países o grandes zonas regionales a nivel mundial, se está produciendo internamente esa misma transición. Es decir, en aquellos países con una base agraria muy importante, pues hay procesos muy fuertes de urbanización y de industrialización parcial, y en el caso de las sociedades industriales, pues ha habido una pérdida de peso muy notable del sector agrario, y por tanto estamos conviviendo en el mismo sitio, en muchos casos, y en el mismo tiempo, transiciones que son simultáneas, ¿de acuerdo? Y eso complica todavía más
complica todavía más las cosas. Merece la pena, ya para acabar con esta primera parte, merece la pena mencionar un caso de transición en el siglo XX entre dos sistemas socioeconómicos, que fue el caso de los antiguos países del este de la Unión Soviética, ¿no? que se planteó primeramente, como es sabido, una transición desde un sistema pues agrario con tintes feudales y con algunos pequeños rasgos capitalistas hacia el sistema comunista, y luego una transición desde ese sistema de socialismo llamado real a el capitalismo más descarnado a partir de los finales de los años 90 del siglo XX, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esa transición, de esa doble transición? Pues algunas cosas. La primera es, si se quiere, una ironía histórica. Los debates sobre la transición del capitalismo al socialismo que se dieron en los años 30 del siglo XX y que luego tuvieron su plasmación y mucha reflexión en los países del este, pues se han saldado más bien con una transición justo al revés. Es decir, en los años finales de los 80, principios de los 90, la transición fue de aquellos países llamados del socialismo real verdaderamente como decía, hacia el capitalismo, ¿no? Pero aquella experiencia o esa transición nos dejó algunas lecciones. Por ejemplo, la primera es que existen limitaciones muy importantes tanto en la planificación como en la mercantilización de los modelos de producción y de consumo. Es decir, no parece razonable que todo esté seguramente reglamentado hasta el extremo, pero tampoco parece razonable que no exista ningún tipo de regulación en la producción de bienes y servicios, o que existe una mercantilización total en la producción de bienes y servicios, ¿no? En segundo lugar, también es verdad que un rasgo importante de aquel sistema era, o un defecto importante de aquel sistema que siempre se le solía achacar, era el de la ineficiencia, el del despilfarro de recursos. Bueno, pues si hacemos una visión comparativa también podemos ver que durante el siglo XX el sistema capitalista ha sido un sistema también muy despilfarrador, empezando por ejemplo desde el sistema alimentario hasta el consumo de energía, o como decía antes, la dilapidación cotidiana de muchos recursos que apenas tienen aprovechamiento, reutilización o reciclaje, ¿no? Es decir, que había ineficiencias por ambas partes. Por ejemplo, no parece, y esto sí que es importante, no parece que por ejemplo, en el sistema capitalista haya algunos mecanismos de asignación de recursos que podemos considerar eficientes. Por ejemplo, una parte relevante de los recursos en las sociedades industriales se realizan por la vía de la herencia. Y claro, la herencia no tiene nada que ver con ningún tipo de mérito. Uno recibe una parte importante de renta y de riqueza por esa vía, y eso no tiene nada que ver con una asignación eficiente de recursos, y además lo que hace básicamente es fomentar los procesos y acrecentar los procesos de desigualdad. Es decir, que en el capitalismo también encontramos grandes bolsas de ineficiencia como encontrábamos en aquel otro sistema, ¿no? Después, otra enseñanza importante tiene que ver con el asunto del poder. A veces, cuando uno reflexiona sobre cómo transitar del sistema socioeconómico actual hacia otro sistema socioeconómico que sea más justo socialmente y más sostenible ambientalmente, siempre espera llegar a alcanzar el poder, ¿no? Bueno, pues lo que nos pone de relieve la experiencia soviética es que incluso con todo el poder a nuestra disposición, pues seguramente que el resultado no era tan satisfactorio para aquellos que pusieron lo mejor de sus vidas en aquella experiencia. Es decir, que incluso teniendo todo el poder, no parece que sea suficiente para emprender una transformación de estas características. Lo cual no quiere decir que sin el poder sea posible hacerlo, pero que de todas maneras la relación entre poder y capacidad de transformación es más complicada de lo que uno pudiera pensar a priori. Y eso también creo que es una enseñanza importante. Y la última enseñanza importante sería la que tiene que ver con la de superar falsas dicotomías, por ejemplo, entre mercados y planificación. Es decir, ya sabemos desde hace mucho tiempo que no existen mercados sin reglas. Los mercados no pueden funcionar si no tienen un marco institucional, unas reglas que hacen que se respeten los derechos de propiedad, que se respeten los acuerdos,
que existan reglas que digan cómo se tienen que producir ciertas cosas o cómo se tienen que hacer ciertos procesos productivos, que tienen que ver con los derechos de los consumidores, que tienen que ver con las obligaciones de las empresas y también con las obligaciones de los trabajadores. Es decir, que no hay mercado sin regulación y que, por tanto, la cuestión está en ver cómo hacemos esa regulación o cómo hacer esa regulación para que el funcionamiento de algunos mercados tengan en cuenta los intereses generales o solo tengan en cuenta los intereses particulares. Y pondré un ejemplo. Tal vez las multinacionales sean los organismos o, si queréis, las instituciones más planificadas de todo el mundo. Las empresas multinacionales tal vez son el ejemplo de planificación más importante. Ya hubiera querido la Unión Soviética tener los niveles de planificación que tiene la Coca-Cola, ¿no? Ahora ya me voy a centrar en cuáles serían los principios, estrategias e instrumentos que deberíamos tener en cuenta para llevar a cabo esta transición y pondré algunos ejemplos de políticas, ¿no? En primer lugar, cuando uno se plantea la transición de sistema socioeconómico, porque no nos gusta, porque nos parece injusto socialmente e insostenible ambientalmente, lo primero que tiene que plantearse es cuál es el objetivo de ese sistema socioeconómico al que aspira transitar. Bueno, pues aquí el objetivo de este sistema socioeconómico, de esta transición, tiene que ser satisfacer las necesidades e incrementar el bienestar de la población. Entonces, cuando uno se plantea que ese es el objetivo y no aumentar la rentabilidad de los que producen bienes y servicios, pues la cosa cambia, ¿no? Hay un concepto de bienestar que me parece muy sugerente, que es el que ha acuñado un investigador austríaco, Manfred Lins, que es el que viene a decir que podemos entender un poco el bienestar, que es un concepto complicado, pero podríamos aproximarnos a ese concepto a través de la combinación de tres elementos, ¿no? Podríamos decir que el bienestar depende de tres cosas, de la combinación de bienes para consumir, tiempo para poder disfrutar de esos bienes y relaciones, es decir, con otras personas con los que poder precisamente disfrutar de ese tiempo y disfrutar de esos bienes, ¿no? Bueno, pues para alcanzar un equilibrio entre esas tres dimensiones y, por tanto, incrementar el bienestar de la población en una sociedad, se nos plantean tres estrategias, ¿no? La primera estrategia es la estrategia del crecimiento económico. Es decir, esa estrategia de crecimiento económico es una estrategia que básicamente tiene la ventaja de que, en principio, aumenta los bienes y servicios a disposición de la población. Es decir, el crecimiento económico es el aumento de la producción de bienes y servicios en un país durante un año, pero tiene un inconveniente, y es que para aumentar esa producción de bienes y servicios, en general, lo que hemos presenciado es que la población tiene que aumentar también su jornada laboral y, por tanto, disminuye el tiempo, y cuando se aumenta la jornada laboral para aumentar la producción de bienes y servicios, también disminuyen las relaciones sociales, con lo cual el crecimiento es una estrategia que tiene una ventaja pero presenta serios inconvenientes desde el punto de vista del bienestar. Y además, si lo vinculamos, por ejemplo, con la producción de los bienes y servicios, lo vinculamos con el consumo de bienes y servicios, claro, pues para el consumo también nos haría falta tiempo, y también ese tiempo que no tenemos, y relaciones con las que tampoco podemos entablar por falta de ese tiempo, ¿no? Es decir, que la estrategia del crecimiento para aumentar el bienestar tendría esas limitaciones. ¿Qué segunda alternativa tendríamos para lograr ese incremento del bienestar? Pues la segunda alternativa sería la tecnología, la estrategia de la tecnología. Y aquí nos encontramos con algunas paradojas. Por ejemplo, la tecnología efectivamente tiene una vertiente positiva, que sería incrementar los bienes, porque nos permite producir más, si queréis, utilizando menos recursos, pero tiene el efecto, aparte del efecto rebote que comentaba antes, tiene un efecto paradójico, porque la mayoría de los bienes que incorporan nuevas tecnologías son muy intensivos en tiempo, es decir, demandan mucho el tiempo de las personas para poder disfrutar de ellos, y además es un tiempo individual. Muchos de los nuevos dispositivos tecnológicos, fruto del desarrollo de la tecnología, exigen un tiempo de disfrute, además individual, que va en menoscabo del tiempo relacional, del tiempo con otros, que también está bastante relacionado a su vez con el bienestar. Por lo tanto, la estrategia tecnológica o el optimismo tecnológico, desde el punto de vista del bienestar, pues estamos observando que tiene serias limitaciones. Nos faltaría una tercera estrategia, que sería la estrategia de la redistribución. Es decir, si no podemos aumentar el tamaño de la tarta, tanto por la vía del crecimiento como por la vía del desarrollo tecnológico,
pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es redistribuirla mejor. Entonces, cuando se plantea la estrategia de la redistribución y se la compara con sus efectos sobre el bienestar, lo que observamos es que una redistribución de la renta y de la riqueza lo que hace es, por un lado, distribuye bienes y hace que colectivos de la población que antes no accedían a ciertos bienes o que tenían carencias importantes, ahora van a poder acceder a esos bienes y por tanto mejorará su bienestar. En segundo lugar, esa estrategia de redistribución no solo se afecta a los ingresos y a la riqueza, también debe afectar al tiempo, por ejemplo, al tiempo de trabajo. Y cuando afecta al tiempo de trabajo se supone que libera tiempo de aquellos que están desempeñando labores en régimen de sobreexplotación, si queréis, en términos de horas, y por tanto liberará tiempo, reducirá el tiempo de trabajo de aquellos que están en una situación más intensiva en lo laboral, mejorará su bienestar y además, fruto de esa liberación de tiempo, es probable, no es seguro, pero es probable que se fomenten las relaciones sociales. Por lo tanto, esta estrategia de redistribución tiene la ventaja de mejorar el bienestar del conjunto de la población. De modo que, si nos ponemos como objetivo precisamente eso, incrementar el bienestar de la población, de las tres estrategias que he descrito, parece que la mejor o la más apropiada es la de la redistribución que uno puede ya ver claramente que va a implicar reducción de renta y riqueza en algunos colectivos para incrementar esa renta y riqueza, bienes y tiempo en otros colectivos. Y por lo tanto habrá que replantear qué, cómo y para qué producimos estos bienes y servicios. Bueno, pues dicho esto, una vez que hemos planteado un poco cuáles serían los objetivos y la estrategia, ahora tenemos que plantearnos qué principios deben de regir el nuevo modelo de transición. Y aquí hay 4 principios importantes que tenemos que tener en cuenta para poner en marcha este nuevo modelo de transición. El primer principio tiene que ver con la forma que vamos a utilizar los recursos. Parece claro que tendremos que apoyar nuestro modo de producción y consumo sobre fuentes renovables, fuentes energéticas renovables. Primer rasgo que además ya poseían las sociedades agrarias. Segundo rasgo, tenemos que también cerrar los ciclos de materiales, es decir, tendremos que convertir los residuos en recursos para que la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras pueda cumplirse, porque si no, lo que estamos haciendo es disminuir los recursos disponibles para esas generaciones futuras y, por tanto, comprometer seriamente la satisfacción de sus necesidades. El tercer elemento, o tercer principio, tiene que ser el de la suficiencia y la redistribución. Es decir, si efectivamente crecer económicamente, aparte de chocar con límites desde el punto de vista de los recursos y con límites desde el punto de vista de los residuos, no es una opción, la única opción entonces que nos queda es la de redistribuir con criterios más justos la renta, riqueza y bienes y servicios generados cada año, ¿no? Y entonces ahí se ve claramente cómo la ética no es una disciplina, no es una dimensión ajena a la economía, sino que está dentro o en el corazón de la propia economía. Y por último, a esto habría que añadir un elemento de principio de precaución. Es decir, si no queremos comprometer el futuro de la humanidad, entonces tendremos que, por motivos de precaución, no adoptar ciertas tecnologías o no producir ciertos bienes y servicios, porque existe un riesgo de que se comprometa la salud de las personas y la de los ecosistemas y por tanto se comprometa la propia viabilidad de la civilización humana, ¿no? Entonces aquí tenemos como ciertos principios técnicos, ¿no?, de cómo hacer las cosas y un principio de prudencia, ¿no? Bueno, pues junto a estos principios, o si queréis recorriendo estos principios, habría 3 ideas clave que me parecen fundamentales en el diseño de este modelo de transición o de orientaciones hacia la transición. La primera idea sería la idea de límite, es decir, si, por decirlo un poco, si queréis, en términos más radicales, si quemar la mitad de los combustibles fósiles del planeta ha supuesto un problema de cambio climático que está comprometiendo nuestra civilización, ¿estamos dispuestos a quemar la otra mitad de combustibles fósiles y entonces enfrentarnos a escenarios realmente dantescos? Bueno, pues ahí tenemos un límite claro, por ejemplo, al aprovechamiento de los recursos energéticos. A lo que hay que sumar, por tanto, también el límite que tiene que ver con la parte del cambio climático que afecta sobre todo a los residuos. Es la otra cara de la moneda. Primera idea, entonces, para razonar
Y para organizar esta transición debe ser la idea de límite. Y esa idea de límite está muy relacionada con la idea de sostenibilidad. Segunda idea es la idea de igualdad. ¿Por qué la idea de igualdad? Porque lo que sabemos y la investigación socioeconómica nos ha puesto de manifiesto en las últimas 3 décadas es que en aquellas sociedades donde impera hay mayores niveles de igualdad, los niveles de bienestar también son mayores. Es decir, no debemos de perseguir solo el valor de la igualdad porque consideramos que es un valor justo, que es un valor que nos enriquece como seres humanos y que lo consideramos éticamente defendible, sino que también lo que vemos es que ese valor de igualdad está muy relacionado con el mayor bienestar y por tanto si lo que nos preocupa el objetivo era incrementar el bienestar de la población, tendremos que perseguir ese objetivo con criterios de igualdad. Y la última idea que me parece muy relevante es la de democracia económica, es decir, no puede ser que ámbitos tan importantes como por ejemplo dedicar 1/3 de nuestras vidas en el ámbito laboral esté al margen de criterios democráticos de organización, o la misma producción de bienes y servicios esté al margen de criterios democráticos de para qué se produce, cómo se produce y qué se produce, ¿no? Es decir, aquí hay elementos importantes que no podemos dejar simplemente a una parte de la sociedad que serían las empresas o el empresario. Dicho esto, ahora tendríamos en la última parte de esta intervención tendríamos que enfrentarnos a las políticas y los ámbitos concretos de actuación, ¿no? Entonces, a partir de aquí, cuando nos enfrentamos a las políticas y ámbitos concretos de actuación, lo primero que tenemos que plantearnos es que si hemos aceptado que el objetivo no es aumentar la producción, aumentar la rentabilidad y los beneficios, sino incrementar el bienestar, entonces también tendremos que cambiar las prioridades, ¿no?, a la hora de planificar esa transición. Y un cambio importante de prioridades que tiene que ver con las políticas es que creo que definitivamente esta sociedad, esta transición hacia una sociedad y un modelo económico diferente tiene que, por ejemplo, prescindir del Producto Interior Bruto como objetivo de política económica. Ahora la mayoría de las políticas económicas de todos los países es aumentar el Producto Interior Bruto, crecer económicamente. Pero si ya sabemos que el crecimiento económico a partir de un determinado nivel no está relacionado con el bienestar, pues no tenemos por qué seguir persiguiendo el incremento del Producto Interior Bruto. Entonces, tenemos que desechar este Producto Interior Bruto como objetivo de política económica. Y en cambio, introducir otros indicadores diferentes. Por ejemplo, en vez de fijarnos en el aumento del Producto Interior Bruto, deberíamos de fijarnos, por ejemplo, en reducir la huella ecológica o reducir los requerimientos totales de materiales que estamos utilizando, etc. ¿Por qué? Pues porque sabemos que esa reducción está relacionado con un incremento del bienestar. O, por ejemplo, reducir la desigualdad, reducir el índice de Gini, o reducir la diferencia entre lo que percibe el 10% de la población con mayores ingresos y riqueza respecto del 10% de la población con menores ingresos y riqueza, o mantener un suelo de gasto social, no un techo de gasto social. Es decir, si las políticas económicas se encaminaran a la consecución de estos 3 objetivos, serían políticas económicas muy diferentes de las encaminadas a la consecución del incremento del Producto Interior Bruto. Entonces, esto es importante. Objetivos diferentes, indicadores diferentes y objetivos de política económica diferentes. No debe de sorprender que cuando, por ejemplo, se plantea confrontar qué países a nivel mundial tienen un alto nivel de desarrollo humano, utilizando el indicador de desarrollo humano, y una baja huella ecológica, y por tanto bajo impacto ambiental, pues fue un poco sorprendente ver cómo que la primera vez que se hizo esa comparación, es decir, ver qué países presentaban a la vez los dos criterios, el único país que cumplía a nivel mundial, con todos los peros que queramos ponerle, era Cuba. En el 2003 se hizo esa comparación y Cuba era el país que presentaba las mejores cifras. Luego ya dejó de hacerse esa comparación tan ligera porque parece que básicamente los países ricos eran los que peor situación quedaban en esa comparación, ¿no? Bien, entonces, diferentes objetivos, diferentes indicadores de política económica, ¿no? Un modelo de transición y un modelo diferente en el que estamos viendo de transición socioeconómica y socioecológica implicaría, en primer lugar, recurrir o recuperar los elementos de planificación democrática que existieron con anterioridad. Y entre esos elementos de planificación democrática estarían, por ejemplo, fijar objetivos de reducción
en el impacto ambiental, como decía antes. Adoptar políticas, por ejemplo, de gestión de la demanda en términos de energía y de materiales, o eficiencia en el uso del agua, por ejemplo, una política general de incentivos y penalizaciones. Hay un montón de actividades económicas que no solo son impactantes ambientalmente, sino que son económicamente despilfarradoras y socialmente bastante injustas. Y las estamos subvencionando ordinariamente, cotidianamente, y en cambio hay otras actividades económicas que son mucho más justas socialmente, menos impactantes ambientalmente y más justas y más eficientes económicamente, y resulta que las estamos dificultando, los estamos poniendo todo tipo de pegas. Ejemplo, la agricultura ecológica. Sabemos cómo podríamos producir alimentos de calidad sin comprometer la salud de los ecosistemas y de la población. Y en cambio estamos subvencionando con miles de millones de euros una agricultura que es económicamente ruinosa, socialmente muy injusta porque las ayudas están muy injustamente distribuidas y ambientalmente muy tóxica. Y en cambio la agricultura ecológica, que comparativamente presenta ventajas en esos tres ámbitos, pues si vemos los recursos que estamos destinando a la agricultura ecológica en comparación con los recursos que estamos destinando a la agricultura convencional, pues hay un mundo, ¿no? Entonces, eso se puede extender a otros muchos casos, ¿no? También otro elemento importante desde el punto de vista de las políticas sería una planificación general de los tiempos y una política de tiempos que afecte al trabajo entendido en su sentido general, no solo al empleo, no solo al trabajo remunerado. Es decir, hay una distribución de las cargas del trabajo, no solo el trabajo remunerado, todo el trabajo doméstico, el trabajo que se denomina trabajo reproductivo, que está desigualmente distribuido por sexos, como sabemos, hay una desigualdad de género muy importante, y el ámbito del empleo también está muy mal distribuido. Entonces, una política de tiempos seria, planificada y que intente responder con criterios de redistribución tendría que atacar a los dos vertientes del trabajo en una sociedad, al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado. De hecho, sin el trabajo no remunerado, una sociedad difícilmente podría funcionar, ¿no? Dentro de las políticas sectoriales, ahora ya voy a terminar con con algunos ejemplos que tienen que ver con el ámbito de la sostenibilidad, con algunos ejemplos que tienen que ver con el ámbito de la igualdad y con algunos ejemplos que tienen que ver con el ámbito de la democracia económica, que son los tres ideas claves a las que me refería antes. En primer lugar, respecto de las políticas que tienen que ver con la sostenibilidad. Aquí el principio claro para avanzar hacia esa transición es el de la reducción. Es decir, tenemos que ser capaces de producir bienes y servicios en un escenario en el que la disponibilidad de los recursos va a ser menor y, por tanto, tenemos que apoyar nuestro modelo de producción y consumo, primero, reduciendo el despilfarro, segundo, incrementando la utilización de recursos de energías renovables. Es decir, tenemos que adoptar un modelo energético renovable para el que tenemos bastantes ideas y sabemos hacer bastantes cosas. Tenemos que adoptar un modelo alimentario que no comprometa la salud de las personas ni de los ecosistemas, es decir, a producir alimentos con procesos de agroecología. Tenemos que adoptar una reconversión industrial hacia un modelo de industria limpia, con transición justa, es decir, en la reconversión industrial que se haga con criterios ecológicos y sociales. Habrá sectores que pierdan empleo, pero habrá sectores que ganen empleo, y la forma en que gestionemos eso y las compensaciones será fundamental para el futuro de esta sociedad a la que aspiramos. Y por último, tendremos que ordenar el territorio con criterios de ecología urbana, y tenemos que ser capaces de diseñar las ciudades para hacerlas espacios habitables y no espacios cada vez más invivibles. Es decir, en este ámbito sabemos hacer muchas cosas y hay muchas experiencias avanzadas. Lo que tenemos que tener muy claro es que es lograr el apoyo social efectivamente para llevarlas a cabo, ¿no? En el ámbito de la igualdad, creo que deberíamos de plantear políticas que tienen que ver con la reducción de las desigualdades. Tomarnos en serio el reparto de la renta con reformas fiscales y ecológicas importantes, porque la transición del sistema hay que financiarla. Y una forma de financiarla es a través precisamente del sistema tributario. Tenemos que luchar denodadamente contra el fraude fiscal, hacer una fiscalidad más progresiva y justa, y eso sabemos cómo hacerlo.
Desde el ámbito de la igualdad también tenemos que avanzar en el reparto del trabajo al que me refería antes y de los tiempos, ¿no? Y reforzar claramente los servicios públicos colectivos. Y por último, desde el punto de vista del ámbito de la democracia económica, las políticas que deberíamos de implementar para avanzar en esa transición tienen que ver con, por un lado, el ámbito de la empresa y las relaciones laborales. Es decir, no tiene sentido que la mayoría de los derechos que consideramos derechos políticos y sociales se cancelen cuando uno entra en el lugar de trabajo, a la puerta de la fábrica. No, eso no puede ser así. Entonces tenemos que ser capaces de apoyar, incentivar, cuidar y experimentar en los ámbitos del cooperativismo, de la producción y del consumo. Hay experiencias y esas experiencias tenemos que cuidarlas, alentarlas y fomentarlas. Segundo, tenemos que ser capaces de planificar la inversión. Y esa inversión tiene que ser con criterios de sostenibilidad y criterios de igualdad. Por ejemplo, en el caso español, si vemos cómo ha sido la inversión en los últimos 20 años, pues el grueso de la inversión pública ha ido a infraestructuras que han tenido costes sociales y costes ambientales y costes económicos muy elevados y han sido todo lo contrario a inversiones planificadas con criterios de igualdad y de sostenibilidad. En el ámbito, por ejemplo, financiero, la democracia económica implica que tenemos que ser capaces también de tener recursos para financiar la transición, no solo con el sistema tributario, sino también con el sistema financiero. Y recuperar y volver a luchar por restaurar elementos de banca pública, de sistema financiero público, de controles de cambios, etcétera, es una baza que de la que seguramente no podemos prescindir. Estos elementos y muchos más que se podrían apuntar son reformas que atentan contra el núcleo duro del poder económico y hay que ser conscientes de eso. Y ese núcleo duro del poder económico, el sistema financiero, el sistema energético, se va a revolver contra estas medidas. Y ya termino. Es cierto que la mayoría de estas orientaciones son orientaciones a contracorriente respecto de las políticas económicas y sociales que se están desarrollando en los países ricos. Y que también culturalmente, pues cuando la mayoría de las sociedades de los países ricos hemos estado sumidos en lo que Jorge Reisman muy acertadamente llama 3 décadas de masaje cerebral neoliberal, pues eso hace que socialmente sea más complicado, ¿no? Entonces, cuestionar el núcleo duro con una corriente cultural que no es muy proclive, pues efectivamente hace que las cosas y las tareas sean más difíciles. Pero cuando uno define la alternativa, creo que hay como 2 requisitos. 1, que lo que plantea sea técnicamente posible y viable. Y 2, tener la mayoría social para poder llevarlo a cabo. Creo que en esta propuesta de alternativa, el primer requisito, es decir, que lo que se proponga sea técnicamente factible y que tengamos elementos para poder empezar y avanzar, eso ya lo cumplimos. Nos queda la otra parte, que tal vez sea la más complicada, es la de conseguir el respaldo social para poder llevarlo a cabo. Creo que estas son las verdaderas reformas. Creo que a pesar de que tenemos esos elementos en contra, también tenemos algunos elementos a favor. Por ejemplo, elementos a favor que nos hacen tener cierta esperanza en que lo que aquí se propone no solo es que sea racional y tenga bastante sentido, sino que seguramente no nos quede otra que avanzar por esta vía. Primero, el fracaso económico, ecológico y social del actual sistema. Esto casi es impepinable. Que el cambio va a ser seguro porque las tendencias actuales no son mantenibles y la cuestión está en si vamos a tener capacidad para orientar ese cambio en un sentido socialmente justo y ambientalmente sostenible. Y, en tercer lugar, decir que simplemente es verdad que esto va a exigir tiempo, pero no menos tiempo tiempo y recursos, pero no menos tiempo y menos recursos de los que han exigido otro tipo de transiciones o reconversiones que han sufrido las sociedades de los países ricos, y en concreto, por ejemplo, la española, que han exigido tiempo y recursos y que los resultados han sido bastante más pobres. Yo creo que seguramente esto es una apuesta en la que nos jugamos mucho y ese tiempo y esos recursos merecerán la pena, porque la alternativa seguramente va a ser bastante menos edificante, bastante más injusta socialmente y bastante más insostenible ambientalmente. Muchas gracias, que tengáis mucha suerte en el curso, que sea muy, muy provechoso y esperemos encontrarnos en el futuro, tanto por vía virtual como
como por vía presencial. Muchas gracias.